Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Resurrección, en nuestro programa de Verdad o Tradición. Desde Puerto Vallarta, Jalisco, y estamos en la segunda parte del programa en relación a lo que es el libre albedrío. ¿Existe de parte de Dios o no existe el libre albedrío? Hoy vamos a concluir este interesante tema en relación a si es de Dios, si Dios nos lo dio, si está fundamentado en la Biblia o es un invento o una tradición de nosotros el libre albedrío. Me acompañan nuestros amigos Felipe y Paulo. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Un placer una vez más poder compartir este espacio con todos ustedes y sobre todo con mis hermanos aquí, el doctor Rueda y mi buen amigo Paulo. Entonces, es un tema que me emocionó mucho, es un tema en el cual quiero más o menos tocar unos pequeños puntos de lo que fue el programa pasado, que aparentemente todo lo que se presentó, lo que se compartió, es muy convincente de que sí existe, de que sí hay, de que sí debemos de tener ese derecho y de tomarlo. Así es que en lo personal, y seguramente tú también, hermano, yo creo que hay muchas expectativas para lo que va a ser la segunda parte. Sí, bienvenidos a todos los que nos ven. Y coincido contigo de que realmente es un tema muy polémico porque es parte de lo que la tradición, lo que nos ha enseñado, y va a costar trabajo quitarnos realmente de la mente de que no es así, de que realmente sí hay el libre albedrío, pero no bajo el concepto que lo hemos entendido o lo hemos planeado. Sí, muy bien. Bueno, nos quedamos en el programa pasado con una historia entre Adán y Eva, cuando comió lo que no debía de comer y que le dijo, Dios, ¿dónde estás? Y le dijo, no, pues la mujer que me diste, ¿verdad? Luego le echó la culpa, le dijo, ¿verdad? Estas damas de hoy, ¿verdad? Siempre tienen la culpa, ¿no? Entonces, bueno, me reservo mis comentarios. Bueno. Pero creo que sí. Pablo, estás muy callado. El miedo no anda en burro, ¿ah? Quiere llegar a cenar a la casa. Bueno, entonces, le dice la mujer que me diste, y bueno, la serpiente me engañó, dice la mujer. Entonces, muchos de los predicadores y de los que enseñan Biblia dicen que el hombre pecó porque usó su libre albedrío, porque decidió usar su libre albedrío. Pero yo quiero que hagamos un análisis de la situación y esto nos va a cambiar. Recuerden que el hombre, antes de pecar, no era un ser independiente de Dios, ni era un ser totalmente dependiente de Dios, ni era un ser codependiente de Dios, sino que la relación que tenía el hombre con Dios era una relación de interdependencia. O sea, repito, hoy en día les enseñamos en la sociedad, los mayores a los hijos, que tienen que ser independientes, y que ellos vean por ellos mismos. Sin embargo, hay casos cuando los hijos son pequeños que son totalmente dependientes de los padres en lo que ellos crecen y maduran. Pero también hay casos de personas que son codependientes unas de otros. Es como una especie de enfermedades, ¿no? Hablando de extremos, ¿no? De extremos, sí. De personas que no pueden dejar de vivir con su mamá, o mamás que no pueden dejar ir al hijo o a la hija, ¿no? Que se pasan, que nunca hacen sus propias familias, sino que son codependientes, ¿no? Correcto. Pero en la relación del Padre con el Hijo, Padre Celestial con el Hijo, el Señor Jesús, era una relación de interdependencia. Y esa relación de interdependencia es una relación que tenía Dios con el hombre.
Y esa relación de interdependencia era una relación donde el hombre, la decisión y la voluntad del hombre era una voluntad interdependiente con su creador. Entonces, para aquellas personas que dicen, no, es que ahí está el libre albedrío en el Edén, no. No era una relación independiente ni dependiente, era una relación de interdependencia. Entonces la voluntad que tenía en ese momento Adán era una voluntad de interdependencia. Lo que pasa es que fueron engañados. Dice la escritura que la serpiente era astuta y engañó. Entonces cayeron en un engaño, pero la voluntad en sí no era ni independiente, ni dependiente, ni codependiente. Era una relación o una voluntad que Dios había puesto en el hombre, puesto que no tenía pecado. Era una voluntad de interdependencia. Entonces, vamos a partir por ahí. ¿Les parece? Entonces, es una relación de interdependencia. Ahora bien, vamos a entender varios principios. ¿Cuándo es libre el hombre realmente? Lo voy a plantear de otra manera. ¿Cuándo el hombre es realmente libre? ¿Cuando hace lo que quiere o cuando hace lo que debe de hacer de parte de Dios? Repito. ¿Cuándo el hombre es libre? ¿Cuando hace lo que quiere o cuando hace lo que debe de hacer de acuerdo a la asignación y al propósito eterno de Dios? Es una pregunta. Sería la segunda, ¿no? Pues sí, porque yo creo que la primera no es libre, es libertinaje. Bueno. O esclavitud, porque al mismo tiempo, pero porque Jesús dijo, ustedes son esclavos, ¿no? Miren, el punto es que cuando el hombre hace lo que quiere, lo que tú estás diciendo, Pablo, queda esclavo de su decisión. Así es. O sea, tú haces lo que quieres y eres esclavo de tu decisión. Entonces, la pregunta es, ¿se acuerdan que Dios al centro del huerto había un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal? Y les dijo, no comas de este árbol. Había otro, el de la vida, ¿no? Pero les dijo, pero de este no comas. La pregunta es, Dios, cuando les dijo, miren, aquí está el árbol de la ciencia del bien y del mal, les dijo, si quieren coman o si quieren no coman. ¿Qué fue lo que les dijo Dios? Sí, no, yo creo que una orden, ¿no? Yo creo que en la palabra ¿Qué fue lo que les dijo? Es muy preciso. Es una instrucción a la cual se tiene que seguir o una orden, un mandato. Entonces, ¿cuál era el punto? La obediencia. Obedecer esa instrucción, ese mandato, esa regla. Entonces, no era una opción. No. Sí, no Dios les dijo, no comas del árbol. El hombre fue engañado y comió. Y cuando el hombre hace lo que quiere o cuando el hombre cae en el engaño, es esclavo de ese engaño o de esa decisión. En Juan 8:32 dice la escritura, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El hombre realmente es libre únicamente cuando hace lo que Dios dice que debe de hacer. O sea, nos han enseñado y dicho, no, es que la libertad es hacer lo que tú quieras. No. Cuando yo hago lo que yo quiera, me convierto ¿en qué? En un esclavo de mi decisión. Entonces dice la escritura, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Está hablando de Jesús. Entonces, ¿qué es la verdadera libertad? Es cuando el hombre hace lo que Dios le dice que haga. Es cuando realmente es libre. Y pareciera que distintos grupos religiosos o de asociaciones civiles o de derechos humanos o lo que sea, pareciera que es al contrario, que cuando te sometes más bien eres esclavo de eso, ¿no? En el sentido de la obediencia.
Y cuando eres libre y peace and love y haz lo que tú quieras y exprésate como tú quieras, le llaman la libertad. Y partiendo de esto es lo que se ha llenado de información la mente humana, ¿no? Sí, lo que pasa es de que hemos entrado a un mundo que ahorita voy a explicarlo a más detalle, ¿no? A un mundo donde nosotros le llamamos libertad, ¿no? Pero realmente nos hemos convertido en esclavos de nuestras decisiones. Y es a donde vamos a fundamentar todo esto, Claro. ¿no? Porque ese pensamiento se ha filtrado incluso dentro del mundo de las iglesias, ¿no? Ah, no, sí, la iglesia evangélica es una iglesia que maneja totalmente la doctrina del libre albedrío, igual que la iglesia católica. O sea, ellos manejan una doctrina como de parte de Dios. Ahora bien, cuando el hombre es esclavo de su decisión, por ejemplo, ¿qué tipo de relación tenía Dios con el hombre cuando el hombre todavía no comía lo que no debía de comer, cuando todavía no había sido engañado? Tenía una relación de interdependencia con Dios, eran interdependientes. Era algo así como lo que decía Jesús, ¿no? Decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, era una relación de interdependencia. Así era una relación entre ellos. Por eso cuando el hombre peca, le dice Dios, ¿dónde estás? Se rompe ese vínculo, ¿no? Sí, o sea, no era que no lo veía físicamente, sino ¿dónde estás? O sea, se rompió algo entre nosotros y el hombre se vio por primera vez desnudo. Entonces, cuando el hombre hace eso, cuando el hombre rompe esa relación de interdependencia para querer saber el bien y el mal, o sea, para querer ser independiente, para querer ser libre y hacer lo que él quiera, entonces es cuando el hombre entra al mundo de la opción, a lo que nosotros le llamamos libre albedrío. Y en ese mundo de la opción, cuando el hombre entra a ese mundo de la opción, o sea, cuando come lo que no debía de comer porque fue engañado, es entonces cuando Dios le da el trato que le está dando desde entonces hasta ahorita. Y es cuando Dios le dice, por ejemplo, vamos a leer Deuteronomio 30:19. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Fíjese lo que le dice. Le dice, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge. Dios nunca le dio al hombre la opción de comer o no comer de ese árbol. El hombre decidió por el engaño en el que cayó, pero fue algo que el hombre lo decidió. Dios nunca le dio al hombre la facultad de decidir. El hombre comió lo que comió porque el hombre se atribuyó esa decisión. Dijo, yo voy a decidir. Por ejemplo, cuando nosotros, cualquiera de nosotros tres o de las personas que nos están escuchando, escuchan la palabra de Dios y escuchan lo que Dios estableció, tenemos la opción como hijos de Dios de obedecer o de no obedecer. ¿Dios nos da esa opción? No. Dios nos dice, pues mira, yo te digo que perdones, pero si quieres perdonar, si te nace, si lo sientes, si tú quieres, perdona, si no, pues no. ¿Así te lo plantea Dios? ¿Qué dice? Sí, no, perdona. 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 ¿Sí o no? Sí. Y si 70 veces 7, perdona. Así es. Entonces, son cosas que Él estableció, pero si tú quieres, puedes entrar al mundo de la opción. Es decir, no. Porque siento feo, porque siento una bolita que me sube y me baja, ¿verdad? Porque me siento que los intestinos, por no decir tripas, ¿verdad? Se me están retorciendo del coraje, o sea,
pero no hay opción. O sea, Dios siempre dice las cosas en un solo sentido. El mundo de la opción, nosotros lo hemos creado. El mundo de la opción fue el resultado del pecado del hombre en el Edén. Así es. O sea, cuando Dios hizo al hombre, Dios no lo hizo con el libre albedrío, lo hizo con una relación de interdependencia. Pero cuando el hombre pecó, cuando el hombre decidió por el engaño, entró al mundo de la opción. Y a partir de ahí, todos los versículos de la Biblia que nos encontremos, en cuanto a que decide, en cuanto escoge, es un trato que Dios nos da porque el hombre decidió entrar en el mundo de la opción. No sé si está quedando más o menos claro. Sí. El mundo de la opción es un mundo humanístico. La doctrina humanista, que ese es otro tema que no vamos a tratar aquí, es una doctrina que se ha infiltrado en el cuerpo de Cristo, que se ha metido a lo que es la iglesia. Y es probable que al renunciar al mundo de la opción y entrar al mundo de la verdadera libertad, se considere eso como algo muy violento. Repito, cuando alguien renuncia a la opción, dice, ¿sabes qué? Yo voy a renunciar al mundo de la opción y voy a entrar con todo mi corazón al mundo de la verdadera libertad. ¿Cuál es la verdadera libertad? Es el seguir el camino de Jesús, porque esa es la verdadera libertad. Cuando tú entras al mundo de la opción, tomas cada decisión y te conviertes en esclavo de esa decisión, y vienen las consecuencias de la decisión, y luego le dices a Dios, Dios, ¿qué pasó? Bueno, tú tomaste tu libre albedrío, algo que yo no te di. Yo no hice al hombre así, yo lo hice en una relación de interdependencia. Pero tú quisiste ser independiente, tú quisiste tomar tus decisiones, entonces esas son tus consecuencias. Pero cuando tú decides entrar a la verdadera libertad, que es en Cristo Jesús, se considera eso como algo violento. O sea, tiene uno que ser muy violento para decir, me salgo del mundo de la opción y entro al mundo de la verdadera libertad en Cristo Jesús. Por eso necesitamos violencia para que Dios nos ponga en nuestro lugar. Por eso dice Mateo 11:12, lo voy a leer, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Desde los días de Juan, el reino sufre ¿qué? Violencia. Entonces, uno tiene que ser violento. ¿Violento para qué? Para ir en contra del mundo de la opción. ¿Por qué? Porque le atribuimos como que es algo que Dios nos dio. No, Dios nunca nos dio el mundo de la opción. No nos dijo, si quieres perdonar, perdona. Si quieres orar, pues ora. Si no, si te sientes cansadito, Felipito, pues duérmete, relájate. No. O sea, hay cosas, hay indicaciones de parte de Dios para mantenernos en esa libertad. La libertad de vivir en Cristo Jesús. Lo conoceréis y seréis verdaderamente, ¿qué? Libres. Y se necesita ser violento. O sea, tengo que ser violento conmigo mismo. ¿Y qué es ser violento? Ser valiente. O sea, decir, esto es así y es así. Como dicen los niños, no oigo, soy de palo, voy derecho y no me quito, ¿verdad? O sea, a eso se está refiriendo. Entonces, si quieres hacer los cambios necesarios para que lo que va a suceder realmente suceda, tú tienes que ir al ritmo de Dios. Repito, si tú quieres que las cosas que Dios diseñó para ti sucedan en tu vida, tienes que llevar el ritmo de Dios. No puedes llevar tu propio ritmo. El problema es que cada quien quiere llevar su propio ritmo. Decimos, no, pues es que me voy a esperar 6 meses, 1 año. Y ahorita voy a hablar de ritmos. Y voy a explicar cómo funciona este asunto de los ritmos.
Una de las cosas que nos pasan seguido es que cuando nos suceden cosas que nosotros no entendemos, lo primero que decimos es, pues es que así Dios lo dispuso. ¿Sí o no? Lo aceptamos, ¿no? Sí, pues ¿por qué pasó esto? Pues es que así Dios lo dispuso. ¿Por qué decimos eso? ¿Por qué creen que el hombre dice eso? Cada vez que cuando no entendemos las cosas que nos suceden. Porque será lo más cómodo, lo más fácil de aceptar, ¿no? Por ahí vas. Ah, ¿Por qué crees que decimos eso? Lo mencionamos un poco en el programa pasado. ¿No se acuerdan? La respuesta es porque queremos entender la naturaleza de Dios. Cuando pasan cosas en la vida y no las entendemos y decimos, pues es que esto pasó así, Dios así lo dispuso, es porque queremos entender la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios, dijimos que no cambia, ¿se acuerdan? sí. Es inmutable. Pero lo que sí cambia es la manifestación, la forma en que Dios manifiesta su naturaleza, su manera de hacer las cosas. Uh-huh. Y si no le seguimos el ritmo a Dios, entonces lo que hacemos es que lo empezamos a espiritualizar. O sea, ¿qué es espiritualizar? Es cuando todo lo que pasa y no lo entendemos, empezamos a decir, es que pasó porque Dios lo diseñó, y empezamos a tratar de darle una explicación espiritual de las cosas. ¿Y por qué por qué tendemos a darle una explicación de las cosas? ¿Por qué? Porque queremos entender la naturaleza de Dios. O pretendemos conocerla y en realidad no la estamos conociendo, ¿no? Pues queremos entenderla. Ajá. O sea, el problema es que queremos entender la naturaleza de Dios. Uh-huh. Y ahí es donde nos bloqueamos. Y ahí es donde no lo podemos entender. Por ejemplo, un ejemplo es la eternidad. Con nuestra mente, ¿podemos entender la eternidad? No. ¿Podemos entender que Dios nunca tuvo principio y nunca tiene un fin? No lo podemos entender. O el imaginarnos que no hay un tiempo ahí, porque... O sea, Dios es eterno. Ajá. O sea, sabemos que es eterno. Ahora, la eternidad es parte de la naturaleza de Dios. El ser eterno es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es y seguirá siendo la eternidad. No tiene que ver con su carácter. ¿Tiene que ver con qué? Con su naturaleza. Entonces, hay cosas que Dios hace en su eternidad, y como nosotros queremos entender en qué consiste la eternidad, pues no nos alcanza. Y por eso espiritualizamos las cosas. No sé si ya me estoy dando a entender. ¿Sí me explico? Porque queremos entender ¿qué? Su naturaleza. Ahora bien, Dios es verdadero. Esa fue, es y seguirá siendo su naturaleza. Él es verdadero. La verdad no tiene que ver con su carácter. La verdad tiene que ver con ¿qué? Con su naturaleza. Los hombres de Dios, muchos de los hombres de Dios, cuando entendieron la naturaleza de Dios, o sea, entender la naturaleza de Dios no es comprenderla con mi mente, sino cuando yo, como un hombre de Dios, o ustedes como hombres de Dios, o las personas que nos están viendo en el programa, como hombres, como mujeres de Dios, como jóvenes, como ancianos, personas de Dios, cuando nosotros entendemos la naturaleza de Dios y recibimos una orden, sabemos que la manera en que Dios
va a manifestar su naturaleza, puede ser diferente o Dios puede hacer las cosas de diferentes maneras, pero su naturaleza no cambia. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo así medio chistoso, ¿no? Medio tontito, ¿no? Todos sabemos que es un Moisés, ¿verdad? A las cunas de los bebés, ¿cómo les decimos que es un qué? Moisés. Un Moisés. ¿Y por qué les decimos que es un Moisés? Porque cuando Moisés tenía X meses de edad, Faraón mandó matar a todos los niños, etcétera. Entonces la mamá de Moisés lo puso en un Moisés, en un canasto, le llamamos Moisés. Y lo puso ahí en el río y el canasto se fue y la hermanita seguía y llegó ahí con una mujer que era familia de Faraón. Entonces Moisés se salvó cuando era bebé, subiéndose ¿en qué? En un Moisés. ¿Y qué pasa después? Cuando ya Moisés crece, se convierte en el líder y tiene que liberar a la nación de Israel. Lo saca de Egipto a todos los israelitas, pasan por una parte del desierto y de repente tienen que atravesar ¿qué? El Mar Rojo. El mar. Uh-huh. ¿Y qué es lo que hace Moisés para atravesar el mar? Como ya Dios lo había salvado en un Moisés, entonces dijo, a ver, todo el mundo vamos a ser Moiséses y nos vamos a subir cada quien en su Moisés para atravesar el mar. ¿Eso hizo? No. O sea, Dios es el mismo. Su naturaleza de Dios es su naturaleza, pero la manera en que Él manifiesta su naturaleza cambia. O sea, no porque en una ocasión salvó a Moisés con un Moisés, quiere decir que ahora lo va a salvar con otro Moisés, ¿no? Ahora abrió el mar. Y usó la vara. ¿Sí me explico? O sea, la manifestación de su naturaleza cambió, pero su naturaleza sigue siendo la misma. No sé si está quedando claro, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos que entender algo bien interesante, la capacidad que debemos de tener para mudarnos, o sea, para cambiar cuando Dios nos dice que tenemos que cambiar. Otro ejemplo, Abraham. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Le dice, dame ¿a quién? A tu hijo. Le dice, dame a tu hijo. ¿Y qué hace Abraham? ¿Qué le dice? Va. Y le dice, a ver, mijito, vente, vámonos. Y era un camino largo. Y por fin llegan a donde tenían que llegar. Y cuando ya lo va a degollar, Dios le dice a Abraham, párale, siempre no. ¿Y qué hace Abraham? Dios, no te entiendo. Primero me dices que lo mate y luego me dices que siempre no. Pues ¿a qué estamos jugando, verdad? O que se lo hubiera negado al principio, pues también. Exactamente. Pero esa es la capacidad. Estoy hablando de seguirle el ritmo a Dios. ¿Sí me explico? O sea, Dios no te da la opción. Si quieres, obedecerme, lleva a tu hijo y sacrifícalo. Ahora, si quieres no sacrificarlo, pues ya me demostraste, ¿eh? No. O sea, es la manera en que nosotros le tenemos que seguir el ritmo a Dios. ¿Sí me explico, no? Sí. Primero le dice, dámelo, y luego le dice, no me lo des. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios te puede pedir una cosa y al rato decirte otra totalmente diferente. ¿Y para qué lo hace Dios? ¿Para qué hace Dios esas cosas? ¿Para qué Dios te dice, quiero que hagas esto? Y ahí va. Y luego te dice, no, siempre no. Me ha pasado, ¿eh? Para que los demás digan, mira, qué inestable ese cuate, qué inestable ese líder, qué inestable. Primero Dios le dice una cosa y luego dice que ya se la cambió. Entonces, pues, ¿de qué se trata? ¿Por qué hace Dios eso? ¿Por qué creen? Yo creo que para ver que uno demuestre qué tan, ¿cuál sería la palabra? ¿Qué tan
dispuesto a la mudanza, al cambio, está uno, ¿no? O que nos podamos dar cuenta también, ¿no? ¿De qué? Que nos demos cuenta de nuestra condición. Miren, lo hace para probar nuestra capacidad de cambio, pero para que nos demos cuenta nosotros. Que nos demos cuenta nosotros de si tenemos esa capacidad o no. Dios cambia la manifestación de su naturaleza, pero nunca va a cambiar su naturaleza. O sea, Dios es omnipresente y omnisciente. Omnipresente quiere decir que está en todos lados y omnisciente que todo lo sabe. Esa es su naturaleza. Fue, es y seguirá siendo omnipresente y omnisciente. La omnipresencia y la omnisciencia no tiene que ver con su carácter, sino con su naturaleza. Y para poder caminar con Dios al ritmo de su naturaleza, necesitamos fe y no querer entender la naturaleza de Dios. ¿Sí me explico? Claro. Por eso a veces empezamos a espiritualizar las cosas, porque queremos entender su naturaleza en lugar de tener fe. ¿Me explico? Ahora bien, ¿qué es la fe? Yo sé que me van a sacar la definición de Hebreos 11, ¿verdad? ¿Cuál es? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, pero bueno, voy a decir algo diferente, ¿sale? Que tiene que ver en este contexto. Fe no es el arte de oír y entender la Biblia. No. Fíjate, fe no es el arte de oír y entender la Biblia. Fe es el arte de oír a Dios y hacer el cambio en el momento en que oyes a Dios. Muy diferente. Porque muchos dicen, no, es que fe es entenderle a la Biblia o incluso oír a Dios. Pero tú puedes oír a Dios, pero si no haces el cambio en el momento en que Dios te dice que hagas el cambio, te quedas atrás. Fe es la capacidad que tenemos de cambiar y obedecer a los segundos del momento cuando Dios nos habla. En ocasiones somos tan lentos, pero tan lentos para hacer los cambios que Dios nos está pidiendo, que cuando por fin nos decidimos a hacer los cambios que Dios nos pidió, Dios ya va en otros cambios. Les digo yo a algunos por ahí que nos convertimos en cristianosaurios. O sea, nos cuesta tanto trabajo cambiar, pasa tanto tiempo que ya somos cristianosaurios. O sea, ya somos de la época primitiva, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa el tiempo y cuando nos decidimos, no, hombre, ya va Dios, quién sabe cuántos cambios adelante. No sé si me doy a entender. Voy a poner otro ejemplo. ¿Sí se acuerdan de Elías? ¿Sí se acuerdan de la historia de Elías? Él vivió en una sequía, ¿sí se acuerdan? Y él vivió al lado de un río, ¿sí se acuerdan? Ahí viene en la escritura, en el Antiguo Testamento. Es una historia real. Y vivió más o menos, dicen los conocedores, de 2 a 3 años. Vivió al lado del río y los cuervos le llevaban carne. Así lo alimentaban. Así lo alimentaban. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Sí. Le llevaban carne y ahí tenía el río, ahí tomaba agua. Y ahí estaba. Se aventó 3 años. Cuando tú haces una cosa por 2 o 3 años, créeme que se vuelve un hábito. Sí, dicen los expertos que a los 21 días es como se hace un hábito. A los 21 días, yo leo libros de liderazgo y ahí dice que a los 21 días se puede formar un hábito. Imagínate, tenía 3 años. Súper hábito. Se vuelve un estilo de vida. Y él tiene ese hábito y Dios de repente le manda a decir a Elías, ¿sabes qué? Salte de ahí. Y lo manda a la casa de una viuda que tiene un hijo y que se están muriendo de hambre.
¿Y qué hace Elías? Le pide que le prepare. ¿Qué es lo que hace Elías? Ahí le pide a la viuda que le prepare una. ¿Qué le dice a Dios? Ay, Dios, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué no estás viendo? Que la señora es una viuda y tiene su hijo que están muriendo de hambre. Pues si allá estaba re a gusto. Mira, a la orilla del río, me traían mi carnita los cuervos. Ahí estaba bien tranquilo. Y de repente me dices que me vaya con una viuda y con su hijo que se están muriendo de hambre. ¿Eso hizo Elías? ¿Le obedeció? Sí. ¿De qué está hablando de esto? Que tenemos que tener la valentía, la violencia para cambiar nuestro estilo de vida de un momento a otro. Y si no es así, olvídate de todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Si no estás dispuesto a cambiar tu estilo de vida de un momento a otro, te vas a quedar fuera de los planes de Dios aquí en la tierra. Las estrategias de Dios siempre están en los cambios. ¿Por qué? Porque los cambios son la manera en que Dios avanza con el hombre en su propósito eterno. Es la manera que Dios avanza con el hombre en la asignación que Dios le pone al hombre. ¿A través de qué? A través de los cambios. Por eso los cambios son buenos. Son necesarios. Cuando alguien que tiene una indicación de parte de Dios de realizar un cambio y la persona no cambia, ese cambio que vino de parte de Dios va a terminar destruyendo a esa persona que no quiso el cambio. Como lo que pasó a Saúl. A ver. Un ejemplo, ¿no? A ver, dinos. O sea, viene el profeta y le dice, ¿sabes qué? Quiero que vayas con tal rey, lo elimines a él y a toda su descendencia y que no le dejaran ni tan siquiera nada, absolutamente que destruyera todo. Entonces este cuate va y hace, pero a medias. Va y según él hace lo que Dios le dice y viene el profeta y le dice, no, o sea, no hiciste lo que yo te pedí que hicieras. Pero ¿cómo no? Si mira, a todos los maté, excepto el rey, excepto su ganado. Dice, fueron lo único que perdoné. Entonces Dios le dijo, no, le dijo el profeta, tú no obedeciste a Dios como Dios te lo pidió, porque fue a media. Entonces el cambio que hizo, pues no fue cambio, porque realmente no hizo. Y si seguimos leyendo, ¿qué fue lo que pasó con esos que dejó vivos? Esa es otra historia. Fueron los que se... Sí me explico, ¿no? Ajá. Sí, por eso era... Eso tengo, pero... Eso es muy interesante. Entonces, ¿por qué lloramos? Las personas, ¿por qué lloramos? ¿Por qué cuando suceden cosas a veces no le encontramos explicación? ¿Por qué muchas veces desde que Dios nos habla no hacemos los cambios? ¿Por qué? Bueno, podría yo darte una serie de respuestas, como por ejemplo, ¿por qué lloramos? Porque muchas de las ocasiones no se están llegando a las cosas a las que uno quiere, porque estás tratando de entender algo y te frustras. Sí, iba a decir lo mismo que tú. ¿Me lo ganaste? ¿Te la gané? Sí, pues si estaba teniendo frustración, es lo que se me viene a mi mente, porque nos frustramos, ¿no? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué nos desesperamos cuando las cosas no se nos dan? Y a final de cuentas, terminaría yo en este caso diciendo, porque estás tratando de entender la naturaleza de Dios. Muy bien. Y no. Ok. Cuando tú tratas de entender la naturaleza de Dios, es cuando estás entrando al mundo de la opción. Entonces lloramos y pedimos explicaciones, y Dios mío, ¿por qué pasó esto? Y Dios mío, ¿por qué pasó lo otro? Porque estamos entrando al mundo de la opción. Porque queremos entender la naturaleza de Dios. Y a Dios hay que obedecerlo. Y al fin venimos a tomar malas decisiones, porque pensando así, que tratando de entender a Dios cómo está haciendo las cosas en mi vida, pues vengo y tomo malas decisiones. Sí, porque nosotros creemos que de parte de Dios
Nos está diciendo Dios, escoge, mira, El abanico. yo te pongo aquí las Sí. opciones, tú escoge. Sí. ¿Por qué? Porque nos enseñaron que hay un libre albedrío. Y en ese libre albedrío tú puedes escoger, tú puedes decidir, tú puedes hacer muchas cosas. Ahorita que estabas hablando de Abraham, se me viene a la mente cómo, porque estoy leyendo precisamente esa parte de Abraham cuando le dice a la esposa, pues no puedo tener hijos. Ahí está mi sierva. Y Abraham se apuntó y dijo, La opción, el mundo de la entro al opción. mundo de la opción. Y yo creo que ese mundo de la opción en el cual ha sido ya tan dispersado, tan inyectado en la mente a nivel general, yo creo que eso es lo que hace que te lleve al grado de no tener la capacidad de obediencia, porque como está esa opción, porque si tú tuvieras la correcta enseñanza, doctrina, para que seas obediente, tú no tendrías problemas. Sin embargo, te están presentando algo que es libertad cuando realmente te lleva a la esclavitud de tus propias decisiones. Y ahí es en donde entra el conflicto de decir, es que si hago esto no voy a ser libre porque lo que yo quiero hacer es lo que me hace libre. Mira, el problema es como un círculo todo vicioso, ¿no? Por un lado te enseñan que tienes libre albedrío, o sea que tú puedes decidir. Entonces, tú haces con tu vida lo que tú crees que debes de hacer. Y si eres cristiano, le pides a Dios que te ayude en la decisión que tú estás tomando. ¿Por qué? Porque no has entendido que hay una asignación. ¿Sí me explico? Hay una asignación ¿de parte de quién? De parte de Dios. Entonces, cuando yo me meto a la asignación de parte de Dios, es cuando yo dejo el mundo de la opción. ¿Por qué? Porque las decisiones que tomo en mi asignación son decisiones de interdependencia. Claro. Ahora sí. No, lo que pasa es que me gustaría añadir un poquito más, nada más, recordando a todos los que nos están acompañando, que en alguna ocasión se trató, inclusive hubo un programa acerca de lo que fue la oración. Y la oración, compartíamos que la genuina oración que debemos de hacer y el propósito de la oración es el poder tener la capacidad de aceptar, obedecer y aceptar su voluntad. Correcto. No es para cambiar. Entonces, no es para mover la mano de Dios. O en este caso, yo te pido que tú cambies todo tu proyecto a mi proyecto para que entonces sea feliz y todo me salga bien. Entonces, con ese tipo de mentalidad que uno tiene, con ese chip, pues empieza a haber una distorsionadera y anda uno mezclando cables y sacando chispas y después viene y dice, Señor, ¿por qué? Pues, ¿cómo no te van a salir mal las cosas? O cuando le dices a Dios, Señor, si es de ti, confírmame. Y le empezamos a pedir señales, como en el Antiguo Testamento, ¿no? Y que pase esto. Una vez escuché a un pastor, que me reservo. Está bien. Escuché que dijo que la elección que hizo de su esposa fue por una señal de que trajera tal cosa, pues. Y ese día resulta ser que coincidió que llevaba tal cosa. Entonces, ahorita recordando eso, pues, que estás mencionando, pues, de que no estamos diseñados para vivir pidiendo señales, sino para como lo que estamos viendo, pues, de realmente conocer y no entender la naturaleza de Dios y estar prestos para obedecerlo. Sí, aquí el punto es que el mundo de la opción, el mundo del libre albedrío, es consecuencia del pecado del hombre. Y cuando tú entras en la consecuencia del pecado del hombre, en ese mundo de opción, en ese libre albedrío, entonces es cuando tú decides qué vas a hacer con tu vida. Y nunca vas a descubrir cuál es la asignación que Dios tiene para ti. Y cuando tú no descubres cuál es la asignación que Dios tiene para ti, entonces te conviertes en esclavo de tus decisiones. Y cuando te haces creyente, recibes a Cristo, entonces le tienes que pedir a Dios que te ayude en tus decisiones, en tu mundo de tu opción. Y si Dios no se adecúa a lo que tú quieres,
Entonces, o te falta fe, o tienes un pecado, o hay otras cosas doctrinales por ahí, o hay demonios, o hay que hacer guerra espiritual, y entramos a un mundo fantasioso donde lo más simple es entender que mi vida fue creada, fue fundada desde antes de que Dios hiciera este mundo. Desde antes de la fundación del mundo Él nos conocía. Entonces, hay una asignación y yo no tengo la opción, porque si yo me entro al mundo de la opción, me convierto en esclavo de mis decisiones. Señores, terminamos. Conclusiones. Wow, un súper tema. Es un verdadero placer el poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias el que ustedes que nos están viendo en este momento nos acompañen. Yo creo que lo que se está compartiendo en esta mesa es de mucho, mucho, mucho provecho. Y yo te invito para que no solamente te lo analices y te lo guardes. Comparte, por favor. Comparte, dale like. Estoy seguro que va a abrir muchísimo más el panorama y sobre todo, creo yo que esto que se está compartiendo son verdades basadas en la palabra, pero sobre todo que puede ser una herramienta para que tú puedas llegar a lo que es ese propósito divino en tu vida y en tu asignación. Muy buen día. Bueno, pues ya entendimos, nos queda claro que el mundo de la opción no es para nosotros, para los que hemos creído ya no es para nosotros. Definitivamente nos quedó muy claro en este tema. Qué lástima que ya se acaba aquí. No hay otra parte. No, vamos a continuar el próximo programa. Ajá. Vamos a estar hablando de la predestinación. Entonces vamos a hablar de qué es la predestinación y bueno, vamos a tratar de explicar un poquito lo de la predestinación en la revelación del reino de Dios, en la revelación del nuevo pacto, de la verdad presente. Y amigo, pues qué bueno que escuchaste el asunto del libre albedrío. Ya te diste cuenta que tú no tienes un libre albedrío que Dios te dio. El libre albedrío que tienes es algo como consecuencia del pecado del hombre. Es algo que la humanidad nos hemos tomado. Es doctrina humanista y se ha infiltrado en la iglesia evangélica, en la iglesia católica. Así que Dios cuando nos hizo en una relación de interdependencia. Y en esa relación de interdependencia, la única opción que realmente tenemos es obedecerle. Porque cuando tú le obedeces, es cuando eres realmente libre. Si estás llorando, si no sabes por qué te pasa lo que te está pasando, muy fácil. ¿Quieres entender la naturaleza de Dios? Porque entraste al mundo de la opción, quieres que Dios te explique todas las cosas, cómo las quiere hacer y por qué. Y entonces, una vez que te explique, entonces obedecerlo. Así no funciona Dios. Te puedes morir y nunca vas a encontrar las respuestas. ¿Por qué? Porque el mundo de la opción es un mundo que nosotros creamos, que nosotros inventamos en base a nuestra desobediencia. Así que un placer estar en este programa y continuamos en nuestro próximo programa. Vamos a hablar de la predestinación. Seguimos en contacto y hasta la próxima.